Buenos días, soy Rafa, trabajo en Educa. Queremos presentaros la PGA de este curso 2022-2023. Kaixo egunon, buenos días, soy Lorea Azpilicueta, soy directora de un colegio público y de un ESO y bueno, el año pasado elaboré la PGA mediante Educa y espero que mi experiencia os valga para que con este tutorial podáis elaborarla de manera más rápida. Vamos a trabajar la PGA de 2022-2023. Tiene dos novedades significativas respecto al curso anterior. La primera es la configuración para iniciar la PGA in situ. Es la que más tiempo nos va a tratar. Y la otra es la nueva visibilidad del contenido de la PGA, también in situ. Para entrar en Educa, una vez entrado en Educa, tenemos que ir a Centro, Documentación Institucional, Programación General Anual. Entramos y nos sale esta pantalla. En cualquiera de los tres casos, que sabéis que hay la URL externa, el subir el archivo y el in situ, tenemos que pasar por elaborar la PGA. Aquí, quien tenga que hacer la URL externa, accede, escribe la URL externa y envía. Y ya está. Si lo que hay que hacer es subir archivo, es lo mismo. Se sube aquí, desde aquí, se sube el archivo y con eso soluciona. Estos serían los casos de centros que hagáis la PGA no mediante la aplicación, sino solo subáis esa PGA que habéis hecho con otro sistema diferente a Educa. Y ahora vamos a hablar igual de cómo se hace ya la PGA completa en Educa. Eso es. Así que vamos a iniciar programación y nos saca esta pantalla. En esta pantalla, lo primero que va a hacer cuando le dé a seleccionar para generar, va a mirar si existe una PGA del año anterior o no. Y en función de eso va a sacar las posibilidades. Le doy y en este caso, efectivamente, significa que hay esta posibilidad. Entonces podemos ir al curso anterior o directamente sacar la plantilla del departamento olvidando todo lo que teníamos en el anterior. Aquí aparecen otras dos listas, que es compartir y importar, pero que esta las veremos más adelante porque se refiere a cuando un centro permite utilizar de una manera o de otra, ya lo veremos, a través de la PGA, hace una configuración para que este centro pueda recoger la PGA del centro madre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso vamos a ir a plantilla, perdón. Sí, borramos. Dejar de compartir, ¿no? Yo creo que ya. Si somos un centro que no tiene PGA del curso anterior guardada en Educa, solo nos saldrá plantilla del departamento. ¿Vale? Entonces, vamos a plantilla del departamento. Tenemos que elegir, en este caso, o lo podremos hacer también más tarde, pero es mejor hacerlo ya, con qué sistema de multidioma hacemos, con uno o con dos idiomas, que es un poco diferente y tiene sus consecuencias. Y si no, vamos a guardar. Se está generando la PGA. Un poco de paciencia a veces. Hace falta. Muy bien. En esta pantalla solamente la tenemos que utilizar en el caso concreto de que quisiéramos trabajar con otros centros de manera sola y colaborativa. Puede ser el caso. Entonces, ya eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, daríamos a guardar y ya nos sale la PGA. Bien. En el caso de tener una PGA guardada en Educa, la del curso anterior, nos da dos oportunidades. Directamente ir al curso anterior o plantilla del departamento. Plantilla del departamento significa que nos olvidamos de la PGA. Entonces, si queremos realmente, y pasa lo mismo que el caso anterior, pero si vamos a curso anterior,
y seleccionamos un modo, nos da estas dos posibilidades. Solo estructura, y cuando decimos estructura es la estructura del curso anterior, con las modificaciones que pudiera haber tenido ese centro, o estructura y contenido. ¿De acuerdo? Cualquiera de los dos casos nos va a salir. En este caso, estructura y contenido se exportaría completamente la PGA en modo edición del año pasado, tal cual la dejasteis en formato memoria. Eso es. Volvemos a lo de antes. El plurilingüismo, el multidioma, es interesante saber qué vamos a hacer. Sobre todo, si elegimos dos idiomas y luego uno lo borramos, se va a perder, alguno de los dos se va a perder. Otra cosa es que elijamos uno y luego queramos añadir el segundo. Entonces, bueno, tenemos que seguir poniendo cosas, pero ya no es tan complicado. El plurilingüe lo que implica es que tengas que trabajar en paralelo en los dos idiomas que hayas elegido. Para guardar un ítem tienes que hacer la introducción en castellano y en euskera antes de guardarlas. Bien, entonces vamos a guardar. Vamos a decir que en este caso queremos elegir estructura y contenido. Le vamos a dar, vamos a hacer plurilingüe, este es un caso real, y vamos a guardar. En este caso, como hay mucha más información, va a tardar un poquito más que el anterior. Entonces ahora rescataremos la PGA del centro del año pasado, con estructura y contenido. Y podremos trabajar sobre ella y a partir de ahora, en el curso anterior nos aparecerá la del curso anterior y en este ya haremos las modificaciones pertinentes para generar la nueva. Muy bien. Esta pantalla ahora tiene más sentido que la anterior vez porque sí que hay centros que trabajan de manera colaborativa y en una sola PGA, o otros centros que utilizan la PGA de otro centro amigo que te la permite pues, para que te vayas un poco trabajando, aunque luego... Bien, la diferencia entre una y otra es esta. Es decir, si decimos permitir usar la lista generando una y sola colaborativa, es la misma, es idéntica. En cualquiera de los 2 o 3 o 5 o 7 centros unidos que hay, lo que se escribe en una se repite en todos los demás. Esta es una palabra. Segundo planteamiento, que es permitir generar una lista duplicada sin ninguna vinculación. Es decir, cojo lo que me da el centro emisor y lo utilizo a mi entera gusto. Pues esto lo quito, esto lo pongo, esto lo mantengo. Esto último sería un compartir un archivo, o sea, te lo envío y modificas como quieras, y ese primero sería vamos a trabajar en red todos sobre el mismo archivo. Eso es. Si queremos hacer eso, vamos a hacer un caso, vamos a ir a hacer el... Pongo un nombre de un pueblo y ya me está sacando, este es el que quiero, lo clico y lo llevo al otro lado. Estamos eligiendo la sede con la que queremos compartir, desde el centro madre, que es donde estamos trabajando. Y entonces, en nuestro caso, que este sería el nuestro, sí que queremos trabajar de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque entre los dos centros generamos una sola PGA. Entonces, elegimos la primera opción, la compartimos, en este caso, con el IESO y damos a guardar. Bien. Y ahora, lo que tendría que hacer ese centro... Ahora vamos a ver cómo podemos ver desde el IESO. Aquí veis que solamente saca la compartir lista. Estas las podemos elegir, pero esta no nos deja. Podríamos ver la lista, pero en realidad no queremos, ya queremos esta. Vamos aquí, ya nos lo dice, nos recoge todo lo que ya tiene el anterior, es decir, y al solamente guardar, esto va a tardar muy poco, ya. Nosotros podríamos compartir, como y eso podríamos volver a compartir con otro. No es el caso, pero podría ser. El que quiera hacer una lista colaborativa no tiene que ir uno a uno, o que coja los 5, 6, 4, los podría poner directamente aquí y ya directamente. No debería hacer más cosas. Bueno, guardamos y
Ya tenemos en el IESO el mismo documento. Eso es. Podríamos hacer la prueba de que lo que se escribe en un sitio se vuelva a escribir en el otro. Pero bueno, es así, no vamos a perder más tiempo. De acuerdo. Muy bien. Queda una cosa más. Queda una cosa más que es la siguiente. Tenemos un configurar. Bueno, en cualquier caso siempre tenemos la posibilidad de eliminar programaciones. El recomendable es hacerlo el primero o el segundo día antes de empezar la PGA. Una vez que haces la PGA, la eliminas, Educa la guardará, pero no va a ser lo mismo. Es mucho más interesante hacer las pruebas que hagan falta, borrar y ya empezar con una. Vale. Pero nos falta un detalle más que es configurar. Y este configurar sería lo mismo que antes, vale, pero aquí lo que tenemos es el calendario. Si os fijáis, el calendario es el del curso pasado más un año más. Probablemente estas fechas, que serán el viernes, habrá que cambiarlas. Entonces, para cambiarlas, lo que tenemos que hacer es crear una. No se pueden cambiar, hay que borrar y crear una. Entonces, voy aquí, me da igual, ¿no? Lo que sea esta, 23, la elijo, agrego fecha, ya la tengo aquí y ahora la anterior, que no la quiero, la borro. Y casi con las que haga falta. Estamos hablando del seguimiento de la PGA, que hay que hacerla 2 veces al año antes de la memoria. Entonces, hay que indicar ya las fechas en las que previsiblemente se va a hacer ese seguimiento y es lo que está haciendo Rafa ahora. Bien, entonces guardamos y ya en este momento ya podríamos empezar a trabajar la PGA. En el caso de tener una PGA guardada en Educa, la del curso anterior, nos da 2 oportunidades. Directamente ir al curso anterior o plantilla de departamento. Plantilla de departamento significa que nos olvidamos de la PGA. Entonces, si queremos realmente, y pasa lo mismo que el caso anterior, pero si vamos a curso anterior y seleccionamos un modo, nos da estas 2 posibilidades. Solo estructura, y cuando decimos estructura es la estructura del curso anterior, con las modificaciones que pudiera haber tenido ese centro, o estructura y contenido. ¿De acuerdo? Cualquiera de los 2 casos nos va a salir. En este caso, estructura y contenido se exportaría completamente la PGA en modo edición del año pasado, tal cual la dejasteis en formato memoria. Eso es. Volvemos a lo de antes. El plurilingüismo, el multidioma, es interesante saber qué vamos a hacer. Sobre todo, si elegimos 2 idiomas y luego uno lo borramos, se va a perder, alguno de los 2 se va a perder. Otra cosa es que elijamos uno y luego queramos añadir el segundo. Entonces, bueno, tenemos que seguir poniendo cosas, pero ya no es tan complicado. El plurilingüe lo que implica es que tengas que trabajar en paralelo en los 2 idiomas que hayas elegido. Para guardar un ítem tienes que hacer la introducción en castellano y en euskera antes de guardarlas. Bien, entonces vamos a guardar. Vamos a decir que en este caso queremos elegir estructura y contenido. Le vamos a dar, vamos a hacer plurilingüe, este es un caso real, y vamos a guardar. En este caso, como hay mucha más información, va a tardar un poquito más que del anterior. Entonces ahora rescataremos la PGA del centro del año pasado, con estructura y contenido. Y podremos trabajar sobre ella y a partir de ahora, en el curso anterior nos aparecerá la del curso anterior y en este ya haremos las modificaciones pertinentes para generar la nueva. Muy bien. Esta pantalla ahora tiene más sentido que la anterior vez porque sí que hay centros que trabajan de manera colaborativa y en una sola PGA o otros centros que utilizan la PGA de otro centro amigo que te la permite pues, para que te vayas un poco trabajando, aunque luego... Bien, la diferencia entre una y otra es esta. Es decir, si decimos permitir usar la lista generando una y sola colaborativa, es la misma, es idéntica. En cualquiera de los 2 o 3 o 5 o 7 centros unidos que hay,
lo que se escribe en una se repite en todos los demás. Esta es una palabra. Segundo planteamiento, que es permitir generar una lista duplicada sin ninguna vinculación. Es decir, cojo lo que me da el centro emisor y lo utilizo a mi entera gusto. Pues esto lo quito, esto lo pongo, esto lo mantengo. Esto último sería un compartir un archivo, o sea, te lo envío y modificas como quieras, y ese primero sería vamos a trabajar en red todos sobre el mismo archivo. Eso es. Si queremos hacer eso, vamos a hacer un caso, vamos a ir a hacer el... Pongo un nombre del pueblo y ya me está sacando, este es el que quiero, lo clico y lo llevo al otro lado. Estamos eligiendo la sede con la que queremos compartir, desde el centro madre, que es donde estamos trabajando. Y entonces, en nuestro caso, que este sería el nuestro, sí que queremos trabajar de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque entre los dos centros generamos una sola PGA. Entonces, elegimos la primera opción, la compartimos, en este caso, con el IESO y damos a guardar. Bien, y ahora lo que tendría que hacer ese centro... Ahora vamos a ver cómo podemos ver desde el IESO. Aquí veis que solamente saca la compartir lista. Estas las podemos elegir, pero esta no nos deja. Podríamos ver la lista, pero en realidad no queremos, ya queremos esta. Vamos aquí, ya nos lo dice, nos recoge todo lo que ya tiene el anterior, es decir, y al solamente guardar, esto va a tardar muy poco, ya. Nosotros podríamos compartir, como y eso podríamos volver a compartir con otro. No es el caso, pero podría ser. El que quiera hacer una lista colaborativa no tiene que ir uno a uno, o que coja los 5, 6, 4, los podría poner directamente aquí y iría ya directamente. No debería hacer más cosas. Bueno, guardamos y... ya tenemos en el IESO el mismo documento. Podríamos hacer la prueba de que lo que se escribe en un sitio se vuelva a escribir en el otro. Pero es así, no vamos a perder más. De acuerdo. Muy bien. Queda una cosa más. Queda una cosa más que es la siguiente. Tenemos un configurar, bueno, en cualquier caso siempre tenemos la posibilidad de eliminar programaciones. Es recomendable hacerlo el primero o el segundo día antes de empezar la PGA. Una vez que haces la PGA, la eliminas, Educa la guardará, pero no va a ser lo mismo. Es mucho más interesante hacer las pruebas que hagan falta, borrar y ya empezar con una adecuada. Vale. Pero nos falta un detalle más que es configurar. Y este configurar sería lo mismo que antes, vale, pero aquí lo que tenemos es el calendario. Si os fijáis, el calendario es el del curso pasado más un año más. Probablemente estas fechas, que serán el viernes, habrá que cambiarlas. Entonces, para cambiarlas, lo que tenemos que hacer es crear una. No se pueden cambiar, hay que borrar y crear una. Entonces, voy aquí, me da igual, ¿no? Como que sea esta, 23, la elijo, agrego fecha, ya la tengo aquí y ahora la anterior, que no la quiero, la borro. Y casi con las que haga falta. Estamos hablando del seguimiento de la PGA, que hay que hacerla 2 veces al año, aparte antes de la memoria. Entonces, hay que indicar ya las fechas en las que previsiblemente se va a hacer ese seguimiento, y es lo que está haciendo Rafa ahora. Bien, entonces guardamos y ya en este momento ya podríamos empezar a trabajar en PGA. Bueno, pues ahora L'Oréal nos va a transmitir su experiencia después de haber hecho todo el año pasado la PGA en sus centros, y ella pues, nos va a contar bueno, pues cuál es su experiencia y cuáles las cosas positivas o negativas que ha encontrado, etc. Lo que vamos a hacer es un poco, Rafa, lo que hemos hecho ahora con Rafa es generar primero esa PGA, puede ser generarla desde el departamento, ¿no? Desde la plantilla del departamento, o rescatar la que tenemos del año anterior y trabajar sobre ella, pero claro, eso no quita para cómo y relleno yo ahora esta PGA
aquí, ¿no? Aquí tengo un árbol, que es lo que podéis ver aquí, que es lo que viene desde la plantilla del departamento. En las instrucciones generales de comienzo de curso, en el punto de la PGA habla muy claro de cuáles son los puntos que tienen que aparecer y esto es lo que nos da el Departamento de Educación, nos lo carga ya de serie, ¿no? Vamos a decir. Entonces, bueno, si os parece, vamos viendo un poco. Una de las ventajas principales que tiene la PGA al hacerla mediante Educa y que a nosotros el año pasado, pese a los pequeños fallos y, bueno, que tuvimos, era que aquí podemos ver o podemos dar permiso a quien edita cada parte de estas de aquí. Porque eso implica que vamos a hacer una PGA con mayor autonomía y no va a recaer todo el peso sobre el equipo directivo, sino que desde el equipo directivo o desde el gestor le va a dar bueno, permiso para editar o a personas completas o a todo el claustro. Entonces tenemos la opción de solo el gestor, que generalmente viene predeterminada. Luego está la opción de todos y todas. Y luego está la opción de usuarios concretos, con nombre y apellidos. Se os cargan los nombres y apellidos de todo el profesorado que tengáis en Educa y podéis elegir pues, que sean solo los coordinadores de ciclo los que rellenen o que sea solo, me da igual, la orientadora la que rellene este punto, el del plan de orientación o lo que sea. Esto sí que es importante aclararlo porque si cualquiera, todos pueden editar todo, claro, igual que se puede editar y pueden escribir, también sin querer pueden borrar cosas que se hayan podido hacer o hayan podido hacer otros compañeros. Entonces, cuando ya tenemos un poco cómo vamos a estructurar, vamos a ver qué partes y quién puede editar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el plan anual del centro, en esta programación general anual, esto es como una presentación, sería una tapita, ¿no?, de vuestra PGA. Está el plan anual del centro, que como veis es un poco el plan que tiene el equipo directivo. Entonces tenemos en este plan anual, estamos en vista de seguimiento, vamos a ver la vista completa para que podáis ver un poco. Tenéis siempre primero una pequeña guía de qué es lo que tiene que incorporarse en este punto, es importante. Luego también cuál es el contenido de este punto. Tenéis ya aquí, por ejemplo, el año pasado, nosotros en AOI describimos cuál era nuestro plan, ¿no?, el contenido, cuáles eran las líneas generales para ese año desde el equipo directivo y de centro, claro. Luego tenemos la tabla de objetivos, los objetivos concretos que se marcan desde el equipo directivo, pero que pueden venir de cierto origen. Bueno, o sea, esto no cambia. Aquí las PGAs las hemos hecho así los últimos años, ya sabemos un poco, pues bueno, esto lo recoge aquí. Luego está el punto de seguimiento y el punto de memoria final. Lo que comentábamos es autonomía. Cuando damos permiso aquí, a todo el profesorado, cualquiera puede hacer ese seguimiento, cualquiera tiene que hacer esa memoria final también y es que la tiene que hacer. O sea, es responsabilidad de todo el profesorado rellenar esa PGA. Entonces, por eso os decía que, bueno, esa autonomía que se les da también, no es que quite trabajo, sino bueno, estamos haciendo un documento colaborativo y todas las personas del centro colaboran de una manera o de otra. Bueno, el gestor está claro que hará ciertas cosas, a lo mejor si damos a usuarios concretos, como es el caso, podríamos elegir algún compañero o compañera para que edite esa parte, solamente unos usuarios concretos habría que asignar unos docentes. Y si no, lo fácil de todos y todas, por ejemplo, en el punto de formación, cuando estamos hablando del plan de formación de centro, pues ese, por ejemplo, es muy cómodo que lo edite todo el mundo, que lo pueda editar todo el mundo, porque así todo el profesorado que haya hecho unas formaciones que no sean en las formaciones de centro, las institucionales, va a poder de manera autónoma ir metiendo en cualquier momento esa formación que ha ido realizando. Hemos dado permisos a los editores de cada punto, pueden ser todos o usuarios concretos, concretando desde aquí a quienes queremos darles, o por defecto, y todos los puntos el gestor-gestora los va a poder editar. Eso ya no se puede cambiar. El gestor-gestora puede acceder a todos los puntos. Y luego, en la vista que tengan los compañeros y compañeras cuando vayan a editar su parte, van a ver esto mismo, pero lo que va a cambiar es que solo tendrán un lapicerito
en las donde tengan permiso para editar. Entonces, en vez de todos los puntos con lapicero, nos encontraremos que a lo mejor tienen 1 o 2 puntos o 3 o los que fuesen, ¿no? Dependiendo de la persona. Entonces, una vez concretado esto, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar. Vamos a entrar, por ejemplo, al punto 2, al de planes de los departamentos, que es igual el punto más extenso que tenemos en una PGA, ¿no? Que es un poco el más concreto de cada centro. Y vamos a mirar primero aquí, en la mano izquierda, arriba, que podemos trabajar como contenido, como estructura y como lectura, ¿vale? Estructura, lectura o escritura. Lo primero que hay que hacer es, vamos a generar esa estructura sobre la que luego vamos a escribir. Y entonces, por defecto, nos viene esta estructura con todos los puntos. Tenemos una pequeña presentación y luego ya está el punto de departamentos, ciclos y otros equipos. Lo que viene predeterminado en ningún momento lo vamos a poder borrar. Todas las copias que hagamos posteriormente sí que tienen la opción de borrar, como veremos. Entonces, bien, yo tengo aquí mis ciclos y departamentos. Y entonces, dentro de cada punto tenemos la parte de contenido que hemos visto antes, una tabla de objetivos, seguimiento de situación y las conclusiones. Yo necesito, claro, en mi centro es un poco complejo, tengo departamentos y tengo ciclos. Necesito 4 de estas estructuras completas para que cada ciclo pueda tener su tabla. Entonces, lo que aquí voy a hacer, podéis hacerlo desde aquí, es, vamos a duplicar rama, ¿vale? La rama, hay dos opciones, se puede duplicar el elemento, que sería solo la parte del título, o duplicar rama. Cuando duplicamos rama, duplicamos todo lo que hay dentro de esa rama, no solo el elemento que hemos seleccionado, que sería, estaríamos duplicando todo esto que vemos aquí. Esa es la diferencia. Entonces, yo lo que me interesa es duplicar toda esa rama y voy a hacer 4 para mis ciclos. Entonces, duplico rama y me va a decir, departamento a ciclo, que es lo que venía de serie, no, pues yo voy a poner aquí educación infantil. Y voy a duplicar. Vale. Debo introducir un título, que lo voy a hacer en departamentos y ciclos. Eso es, tengo que seleccionar dónde lo quiero incorporar y lo he metido dentro de departamentos y ciclos. ¿Vale? Entonces, aquí, luego esto es fácil porque podemos arrastrar cada una de ellas. Si dices, ay, mira, es que lo he hecho justo aquí dentro de departamentos y ciclos, pero en realidad no lo quería aquí, lo que quería hacerlo era que estuviese aquí a la par. Entonces, como podéis ver, hemos hecho educación infantil, hemos creado un ciclo, en este caso, educación infantil, y ahora lo que tenemos que decidir es qué esquema le queremos dar a estos planes de departamentos, ciclos y otros equipos. Es decir, si nuestro centro es un centro pequeño en el que no implique mucha complicación, a lo mejor podemos poner todos aquí de continuo. Pues podemos poner educación infantil, duplicar una copia, duplicar la rama, ahora vamos a poner educación primaria, ¿dónde lo queremos? Pues lo queremos aquí, que es donde lo estamos teniendo, ¿sí? Que es en esta primera matriz. Y aceptamos. Entonces ahora nos va a generar un educación primaria. El que se genera generalmente siempre se genera al final. Entonces, como se genera al final, nosotros podemos coger encima, pinchar y sin soltar podemos desplazar. Esta raya roja que aparece nos dice dónde la estamos desplazando. Tener en cuenta que hay unas líneas finas grises. Entonces, si yo lo desplazo aquí, donde marco, estaríamos metiendo esta educación primaria dentro de la memoria final, conclusiones y evaluación. ¿Vale? No es lo que queremos. Lo que queremos es ponerlo aquí delante de otros
Perdona. Ahí. Y que tenga educación infantil y educación primaria. O puedo poner primer ciclo de educación primaria o segundo ciclo de educación primaria o educación infantil y luego dentro de educación primaria generar, duplicar más partes y generar primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, ¿vale? Eso tenéis que pensar bien esta estructura, eso es lo importante. Y luego, como veis, es muy intuitivo de manejar, es generar las partes que queréis y luego moverlas a donde las queréis mover. ¿Vale? Entonces, hemos generado esto. Todos los cambios que se hacen cuando estamos en estructura se guardan automáticamente, no los tenemos que dar a guardar. ¿Vale? Cuando trabajamos en la estructura, lo que hemos hecho se nos queda. ¿De acuerdo? Entonces, ahora imaginar, ya tengo la estructura, tengo claro que aquí tengo planes de departamentos, he generado los ciclos, los departamentos que yo quiero, los grupos de trabajo, las comisiones porque también hacen su propia tabla, lo voy a meter todo aquí. Vale, tenéis aquí la parte de departamentos, ciclos y luego está bien que hay otra parte también que tiene otros equipos. Dentro de esos otros equipos podemos poner comisiones, podemos poner grupos de trabajo, podemos poner diferentes cosas, más que nada para igual separar un poco de esa parte más pedagógicos todo, ¿no? Pero bueno, esa parte más de ciclos y departamentos y luego la parte más de otros equipos. Entonces, esto ya automáticamente se nos ha guardado. Nosotros tenemos a nosotras clara la estructura, vamos a volver y entonces vamos a editar cualquier otro punto. Tendríamos que hacer punto por punto en cada uno de ellos esa estructura que queremos generar. Bueno, por la experiencia que tuve el año pasado, si no es un centro muy complejo, con lo que viene más o menos desde el Departamento de Educación, con concretar el de planes de los departamentos y ciclos, el punto 2, y en otros planes, pues generar los que tengáis y tal, y en proyectos también un poquito ahí. Por lo demás, con lo que tenéis es suficiente. Ahora bien, si es como nuestro caso, en el que tenemos dos centros, que en realidad es uno, pero en realidad es un CPI y un IESO, y tenemos una estructura muy compleja donde se duplica, pues tendremos que dedicarle mucho tiempo a la parte estructural para que luego el profesorado, con total autonomía, rellene la parte correspondiente. Entonces, bueno, una vez tengamos eso, vamos a editar. Y aquí tenemos la parte de lectura, que aquí lo que vamos a ir viendo es lo que tenemos, lo que se ha escrito, y vais viendo aquí todo el rato a mano izquierda un pequeño guión de los puntos que os dice dónde estáis, en qué punto estáis leyendo, y luego la parte de escritura, que es donde vamos a editar y vamos a escribir nuestra parte. Tenemos departamentos y ciclos, vamos a educación infantil. Bueno, pues en educación infantil ya tenemos el título. Escribiríamos aquí pues lo que ya hemos visto, que además en el modo de lectura aquí nos dice que siempre hay una guía de qué puntos y qué cosas hay que poner aquí. Vale, entonces escribimos, cada ciclo en este caso escribe y luego tenemos una tabla de objetivos. Estas tablas de objetivos, en todos los puntos que haya tablas de objetivos, se editan de igual forma. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a generar una columna donde vamos a seleccionar el origen, pues de la memoria final, por ejemplo. El objetivo lo vamos a escribir. Vamos a marcar un responsable, una responsable. Diremos coordinador de ciclo. Bien. Vamos a hacer una valoración y una mejora. Como veis, valoración y mejora no tiene este asterisco. Esto es una novedad, el año pasado no estaba, que a veces se quedaba un poquito corto esta parte, ¿no? Que queríamos meter más información en estas tablas y no veíamos muy bien dónde. Pero como veis, no son obligatorias. Si esta parte no la rellenamos, nos va a dejar guardar. Si no rellenamos alguna de las partes con asterisco, no podremos guardar, no podremos aceptar, no nos va a dejar. Luego pasaríamos a indicadores, vamos a marcar estos indicadores. Claro, de un objetivo puede haber varios indicadores, 1, 2, 3, los que queramos. Entonces, meteríamos pues, cuál es el indicador,
¿Cuál es la meta a la que queremos llegar? Pues queremos que el 90% del alumnado pase a segundo de primaria, leyendo y escribiendo en cursiva. Bueno, pues lo que sea, el 80% marcamos. Y luego también cuáles van a ser las acciones concretas que vamos a realizar para conseguir este objetivo y que nos vayan a marcar también si hemos llegado a esa meta. Entonces, bueno, pues pondremos las acciones correspondientes, las que fuesen, y la fecha estimada en la que creemos que vamos a hacer esto. Por ejemplo, pues no sé, vamos a hacerlo para el 30 de septiembre. Y aceptamos. Aceptamos. Y como veis, en este mismo momento ya podéis ver esta tabla. Vamos a hacer otra, esta línea. Vamos a hacer otra. Venga, pues vamos a seleccionar estos de instrucciones de comienzo de curso, que yo tengo que hacer lo que sea. Tengo un responsable, en este caso va a ser dirección. Vamos a hacer una valoración. No queremos valoración, tampoco queremos hacer una mejora porque lo tenemos muy claro. ¿Qué indicadores marcamos? Pues vamos a tener un solo indicador, el que fuese, con una meta muy clara. Y las acciones que vamos a marcar son, pues, una reunión con las familias, que la queremos hacer antes de el 15 de octubre, por ejemplo. Entonces ya nos ha cargado otra. Entonces aquí no hay valoraciones. Como veis, estas opciones, como no son obligatorias, se pueden quedar vacías, la de valoración y la de mejora. Y entonces aquí, seleccionando, por ejemplo, dice, ay, mira, este objetivo que he puesto, el segundo me interesa que sea el primero. Entonces lo puedo subir o lo puedo bajar. Cuando es una lista larga, cuando tenemos un cuadro, una tabla bastante larga, podemos también decir, no es el primero de todos. Entonces lo subo hasta arriba. Y no, mira, pues es que este de aquí lo quiero eliminar. Pues lo seleccionamos y lo eliminamos. ¿Vale? Hacemos las filas que necesitemos, que vayamos necesitando. Esta parte de edición no solo la hace el gestor también, si tiene permiso el profesorado va a poder incluir las filas que necesite y moverlas de sitio las veces que necesite. Entonces, ya dentro de esta rama tenemos la parte de seguimiento, situación, que esto lo haríamos en los dos momentos de seguimiento que hemos puesto al principio, lo rellenaríamos y luego estaría la parte de memoria final y conclusiones y evaluación, que sería la parte de la memoria que incorporaríamos a final de curso, ¿vale? Por eso comentábamos que es importante que esta autonomía hace que todo el profesorado en cada uno de los puntos pueda hacer todo el seguimiento, quiero decir, desde un contenido, una tabla con sus objetivos, un seguimiento de esos objetivos y una memoria final y conclusiones de evaluación con propuestas de mejora para el año que viene. Quiero decir, queda en manos un poco esa reflexión de todo el profesorado. No cortes a ver. Bueno, entonces, como hemos dicho, ya hemos hecho las modificaciones en la situación que fuese. Ahora, importante, hay que guardar. Tenéis aquí el botón verde. Está la opción de cancelar. Si damos a cancelar, todo lo que hayamos modificado en el último rato que hayamos trabajado no se guardará, ¿vale? Entonces, importante, guardar. Entonces, Educa nos dice que los datos se han actualizado correctamente. Si en algún momento salís aquí algún error, normalmente avisa. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, cuando estamos trabajando de manera plurilingüe, a veces, si hemos rellenado solo la parte en euskera y nos falta la parte en castellano en algún punto, no nos va a dejar guardar. Entonces, nos va a poner aquí un error y nos va a indicar que hay algo que no está del todo completo y entonces no puede guardar esa parte. Entonces, bueno, pues ya hemos hecho este punto, ya lo hemos editado, pues volveríamos y iríamos a por el siguiente. Aquí, importante, bueno, ha comentado un poco antes Rafa, pero en las programaciones docentes, en este punto, lo que tenemos que hacer es, aparte de, bueno, si tenemos objetivos, lo que queramos hacer con ellas, sí que subimos también el seguimiento, ¿vale?, de esas programaciones y la conformidad, ¿vale? Entonces, en el punto de seguimiento, Rafa os ha dicho desde el punto 1, cuando generamos la PGA, tenemos que poner esos dos momentos de seguimiento, pero también los podríamos poner ahora aquí si no lo hemos hecho.
Entonces, ¿cuándo vamos a hacer ese seguimiento? Pues venga, vamos a agregar una primera fecha, vamos a hacer el primer seguimiento, pues a 20 de diciembre. Y vamos a agregar la fecha. Ya tenemos un primer seguimiento a 20 de diciembre. Vamos a hacer otro seguimiento. Venga, pues haremos uno en marzo, a 30 de marzo. Y agregamos esta fecha también. ¿Vale? Entonces, de esta manera tenemos las dos fechas de seguimiento. Que vamos a hacer un seguimiento de la BGA mensual. Pues indicamos mensualmente cuándo hay que hacer. Y por supuesto, como hemos dicho, guardar. Eso es. Cuando trabajamos, como hemos visto, sobre la PGA, en un primer momento lo que tenemos es que generarla. Luego, más adelante, en dos momentos puntuales, tenemos que hacer ese seguimiento y al final tenemos que generar la memoria. Entonces, como iréis viendo, el documento va adquiriendo ya un volumen bastante importante y a la hora de trabajar sobre él se hace más complicado. Entonces, para esto han hecho una pequeña novedad, que era que podemos visualizar la PGA de la manera que nos convenga. Podemos tener una vista completa, que es la que viene predeterminada, pero tenemos, como veis, tres vistas más. Tenemos una primera vista de elaboración, que es un poco igual a la que nos convendría en este momento de elaboración de PGA, en el que vamos a ver un poco, a ver si carga, la parte de contenido y tablas. Y en esa creación no vamos a ver ni el trozo o el espacio para el seguimiento ni para la memoria. Entonces, sí que eso pues es una visión más amable de esa elaboración. Luego, que nos toca el seguimiento, pues vamos a hacer una vista de ese seguimiento. En esa vista de seguimiento lo que vemos es que en todos los puntos aparecerá la tabla de objetivos, porque así vamos a ver en qué punto de seguimiento estamos, porque habremos clicado si hemos conseguido, no hemos conseguido, en qué punto estamos de este seguimiento. Entonces solo aparecerá la parte de seguimiento junto con la tabla y allí se podrá escribir pues en qué situación nos encontramos. Y pasaría lo mismo un poco en la vista de memoria final. Entonces, en la vista de memoria final no es tan importante tener a la vista esos contenidos que hemos dicho al principio, sí que es importante tener esa tabla de objetivos y entonces veremos el recuadro de memoria final junto con la tabla de objetivos. Entonces, esto la verdad que es un punto muy importante de este año y que creemos que va a facilitar muchísimo la elaboración de esta PGA. Hay que añadir que en cada una de las 4 situaciones la tabla se ajusta a la necesidad de la vista. No siempre, no es toda completa, sino que en cada momento lo que le corresponde. Eso es. Bueno, entonces, como veis, nos ha cargado la PGA, que viene así desde el Departamento de Educación, con todos los puntos que aparecen en las instrucciones de comienzo de curso, de qué puntos debe contener una PGA. Entonces, tenemos aquí arriba diferentes botones en el que tenemos una opción de categoría de cómo queremos ver esta PGA, de visualización, en vista completa, en vista de elaboración, en la que veremos menos partes, en vista solo de seguimiento en el momento que corresponda o en memoria final, para que sea mucho más amable para la vista. Luego aquí Rafa subirá el tutorial, lo tendréis aquí a mano, en este momento no está, pero en breve estará. Luego en el punto de programaciones. Aquí hay que aclarar muy claramente que eliminar programaciones elimina las programaciones. Por suerte este año vamos a hacer una copia de cada una de las programaciones eliminadas. Pero hay que saber que no es una cosa tonta porque nos podemos dar los muy buenos. Quien sí tiene que eliminar las programaciones en el caso de haber comprobado que no le acaba de convencer el asunto sería el que tenga que publicar a través de una URL externa o subiendo un archivo. Ahí está la situación. En este caso es imperativamente tiene que hacerlo. ¿Vale? En el otro no es recomendable, pero bueno, uno puede decir, oye, pues me he equivocado, voy a empezar de cero. Que sea al principio, no es para hacerlo esto en mayo. Eso sería. Por otro lado, ya casi por acabar, queda publicar en Educaportal los que hacen la formación
o sea, la PGA in situ en Educa, pueden hacerlo. Este año solamente va a salir para los miembros del consejo escolar de cada centro. El pasado a última hora tuvimos que hacerlo, tuvimos que abrirlo para todo el mundo, pero este año ya va a ser solamente para los miembros del consejo escolar, sean padres, alumnos, concejales y lo que haga falta, ¿no? Eso es. De ayuntamiento, de trabajadores no. Y para salir, pues le vamos a volver y con esto ya pues salimos. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Es que ricasco, esperamos que la información que os hemos dado sea útil para esa elaboración y bueno, pues cualquier duda, ya sabéis, os dirigís al soporte técnico de Educa y os la aclararán. Eso es, estamos para ello y sabemos que al principio del curso, bueno, ya lo sabéis vosotras, que suele ser un caos al principio porque hay muchas cosas que solucionar, pero bueno, atenderemos todo lo posible y cuanto antes. Queremos que no haya mucha cosa que cambiar, ¿eh? Eso también hay que decirlo porque queremos que sea de arriba abajo todo y salvo algún detalle, lo demás está todo perfecto. Es que ricasco. Hasta la próxima.